En realidad lo que se está discutiendo es cuánto le va a costar a las provincias un artículo de la reforma laboral. Es decir, como es una reforma laboral que viene a modificar todas las relaciones entre las personas que trabajamos con nuestras patronales, pero en realidad lo que se está discutiendo es otra cosa. Claro. Termina discutiéndose cuánto le va a costar a las provincias un artículo que busca la rebaja del impuesto a las ganancias, etcétera, etcétera. Y lo que el cálculo que se hace, más o menos, es que en el Senado de la Nación, por ahí empezó la discusión, ahí se presentó nosotros decimos reforma laboral, para el gobierno es una ley de modernización laboral. Se hace un cálculo más o menos que es, bueno, el peronismo tiene 28 bancas, es decir, se da por consensuado, por confirmado, que hay por lo menos 28 senadores y senadoras que van a votar en contra de la reforma laboral. Ajá. Esa bancada, en realidad es un interbloque, tiene 3 bloques. Uno es el bloque justicialista, que es el que preside José Mayans. Otro es el Frente Cívico de Santiago del Estero, que responde al gobernador de Santiago del Estero, que es, bueno, ahora es senador, Gerardo Zamora, pero sigue siendo el jefe, ya es a esta altura ex gobernador. Y hay un tercer bloque que se llama Convicción Federal, que tiene 5 miembros. Una de esas bancas, de ese bloque, la ocupa la senadora por la provincia de Jujuy, Carolina Moisés, que ya está en línea con nosotros. Carolina, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿me escuchás, Carolina, ahí? Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Carolina, primera pregunta. ¿Ya tenés decidido cómo vas a votar cuando la ley de modernización laboral o la reforma laboral llegue al recinto? Mira, el bloque de Convicción Federal tenemos previsto la semana que viene tener una reunión nuestra, interna, digamos, por la posición de los 5 senadores, para tratar de consensuar cuál va a ser nuestra postura. Además, tenemos conversaciones con todos los gobernadores del peronismo, todos, y una reunión prevista con la CGT, con el candidato de la CGT y algunos otros compañeros secretarios generales más, para el día jueves. Así que la semana que viene será una semana de trabajo muy intenso, de análisis, de reuniones, y bueno, vamos a ir avanzando, por lo menos en el criterio inicial, sobre lo que disponga la CGT. O sea que en tu caso y en el caso del bloque Convicción Federal no tienen una posición como sí muestra el resto del peronismo, al menos el bloque justicialista, de un rechazo absoluto y claro ya con la reforma laboral en la mano. Mira, hay algunas posiciones individuales, la verdad que desconozco que haya una posición colectiva, porque no hubo una reunión del interbloque completo, ni de los presidentes de los 3 bloques que lo conformamos, tanto Zamora como Fernando Salino, respecto a este tema puntual. O sea que no hay una decisión hoy consensuada y tomada por los 28 legisladores que formamos parte todavía hasta este momento del interbloque, con lo cual se pueden haber portavoces, voceros, pueden haber algunas posiciones individuales. Yo estoy muy respetuosa de mis compañeros de Convicción Federal, y entre los 5 hemos decidido que la semana que viene estarán las reuniones pertinentes y sobre eso tomaremos las decisiones que nos correspondan. Las razones para aprobar o desaprobar una reforma laboral tienen que estar centradas en el costo fiscal que tiene esa reforma para las provincias, o tiene que estar pensado en si es beneficioso o perjudicial para las personas que trabajan. Mira, claramente el gobierno de Milei ha alargado un armatoste, como hace siempre, donde te tira 1000 bombas para que las izquierdas golpeen por todos lados, y sobre eso ya hayan distintas reacciones. Entonces vos fijate que no es una ley de reforma laboral en sí misma únicamente, también tiene varias reformas legales sobre todo lo que es el procedimiento de juicios laborales, de fueros, a dónde corresponde, si en el fuero administrativo, en el fuero laboral, y tiene todo un paquete impositivo al final que afecta no solamente los recursos coparticipables, que son de las provincias, de la gente del interior, sino también afecta a todo un sistema, digamos, parte de ganancias, quebrantos, a empresas, beneficia mucho a algunas, perjudica a las pymes en un montón de temas, con lo cual es bastante complejo. Yo tuve, digamos, con un poquito de tranquilidad en el día de diciembre, para tener este tiempo, para poder no solamente analizar en profundidad desde lo técnico, sino también poder tener el tiempo de la interacción, digamos, con los distintos sectores. Me reuní con la gente de la Cámara de la Mediana Empresa, tuvimos
estamos recibiendo de hecho pedidos de modificaciones desde la Cámara Pyme, la CAME, de las grandes empresas también, bueno, de distintos sindicatos en Jujuy. De hecho yo largué una propuesta como interactiva, entonces durante enero he recibido propuestas de distintos sindicatos que tienen referencia a la provincia. Entonces, bueno, es un tema muy complejo y el gobierno usualmente tira este tipo de estrategias, lo hizo con el decreto 70, lo hizo con la ley bases. ¿Para qué? Para que la afección sea tan grande y los cambios tan profundos y tan graves, que es claro que con esta reforma, si fuera que sale como está, en eso yo ya te digo que no estoy de acuerdo. O sea, yo así como está no estoy de acuerdo de ninguna manera. Ahora, de esta forma ellos buscan destrozar, romper todo el andamiaje jurídico de protección de los trabajadores, pero además todas las estructuras sindicales, que son sindicalismos de gestión, digamos. No es comparable el sindicalismo argentino con el de otros países, porque sí, el sindicalismo argentino tiene, digamos, otra formación y otra identidad, y tiene un anclaje con la sociedad y con sus propios trabajadores, no solamente desde lo vincular, sino también desde la red sindical de contención social que se genera con los distintos programas que sostienen, ¿no? Entonces, claro, creo que la reforma, así como está, no puede salir. Esto nosotros sí fuimos muy claros en diciembre, así como está, como quedó el dictamen, sin modificaciones, nada, no puede salir y no creo que salga de esta manera. Sí, entiendo que sí, hay algunas intenciones y hay un montón de propuestas de modificaciones. Bueno, sobre eso sí creo que es necesario trabajar. Quien habla, la senadora Carolina Moisés, del bloque de Convicción Federal. Carolina, a mí me parece que es sano dar la discusión de este proyecto, dividiendo, por un lado, el costo fiscal, lo que impacta con la reducción de ganancias en la masa coparticipable, ni hablar de lo que impacta en términos de los recursos que van al sistema previsional, pero yendo al universo de lo que afecta, podría afectar el día a día de las personas que trabajan. ¿Vos estás a favor de el banco de horas? ¿Crees que el vínculo entre una persona que trabaja y su empleador es un vínculo de paridad en el cual se pueden conseguir negociaciones entre pares? ¿Estás a favor de la eliminación de la ultraactividad, de que los convenios por empresa se impongan por encima de los convenios por rama? Digo, lo que afecta al día a día de las personas que trabajamos y que está en la reforma laboral. ¿Qué posición tenés? Mirá, vos imaginate que acabas de nombrar un montón de temas que son temazos. Y sería bastante imprudente de mi parte opinar sobre temas que modifican estructuras tan importantes y que afectan cosas tan abundantes, digamos, desde los aportes de las obras sociales, los aportes sindicales. O sea, yo no puedo darte una opinión en lo personal porque estoy clara, respeto la posición que vamos a consensuar con el bloque, con lo cual estamos hablando de un proyecto de más de 140 artículos donde hay un montonazo de temas. Entonces yo no puedo en una entrevista decirte en qué estoy de acuerdo, en qué no, porque capaz que con algunas cosas hay algunas propuestas superadoras que están bastante interesantes, ¿no? Hay una propuesta superadora respecto al tema de los aportes, hay otra que viene del propio sindicalismo, hay una propuesta superadora, digamos, no respetando la ultraactividad, pero pensando, digamos, en algunas alternativas, con lo cual me gustaría perder el tiempo a vos y a los que nos están escuchando diciendo algo que no va a pasar de una opinión, que no está consolidada en una decisión todavía. El banco de horas, por ejemplo, para dar una discusión muy puntual. No te voy a dar, digamos, ninguna cuestión puntual, porque realmente, digamos, le faltaré respeto a mis compañeros y a lo que pienso realmente. O sea, te puedo dar una opinión que la verdad es que no va a servir absolutamente para nada, porque no es una decisión, te reitero. Creo que hay que trabajar integralmente el proyecto, creo que hay un montón de rojos, ¿sí? Nosotros tenemos una metodología de trabajo de rojo, amarillo y verde. Lo que tenemos en rojo es lo que nosotros no podemos votar porque no estaríamos de acuerdo. Lo que tenemos en verde son cosas que perfectamente podrían ser atendibles, en términos de que hay cosas que hay que modernizar, el mundo del trabajo ha cambiado, hay una demanda de la gran parte de la sociedad que hoy no está en blanco, por lo tanto no podemos pensar el mundo del trabajo únicamente en los trabajadores en blanco sindicalizados, digamos. También hay un montón de temas con los monotributistas, hay un montón de temas con las obras sociales, entonces
Digo, vos mismo dijiste, es un proyecto muy complejo y tenemos los rojos, que sería lo intocable, tenemos lo verde, que es lo que perfectamente podríamos llegar a acompañar, y hay un esquema de amarillos, que es lo que está en debate por ahí, donde se pueden llegar a buscar propuestas superadoras. Lo que nosotros buscamos con Convicción Federal, ser un articulador del diálogo entre las partes, poder recibir no solamente las propuestas de modificación que podamos tener por parte de determinados sindicatos, de determinados sectores empresariales, de las pymes y demás, sino también de atender la situación de los gobernadores y cuál va a ser la posición de los gobernadores, que quizás la de ellos es mucho más fiscal, económica, que tiene que ver con la recaudación, ¿no? Carolina, ¿esos cambios posibles van a determinar solamente tu voto o también pueden determinar que des o no des quórum, por ejemplo? Mirá, yo si no tengo ni siquiera todavía en claro cuáles son los cambios que van a consensuar, sí te reitero, o sea, nosotros vamos a trabajar y el compromiso que tomamos con la CGT en diciembre cuando nos reunimos y además después tuvimos conversaciones individuales con algunos de los secretarios generales, nosotros nos comprometimos al bloque de Convicción Federal en trabajar la posición de los gobernadores consensuada con la CGT. Eso es lo que vamos a respetar. O sea, si la posición de la CGT, digamos, avanza sobre modificaciones en la posición de los gobernadores, por eso la CGT está hablando con los gobernadores, creo que tenés esa agenda, ¿no? Okay. Bueno, entonces respetarían la posición de la CGT, podríamos decir. Exactamente. Bien. Te llevo a otro tema, Carolina. ¿Fuiste suspendida, corregime si tengo mala información, como afiliada al PJ de Jujuy? Sí, la verdad es que en un gesto disciplinador, por orden de Cristina Fernández de Kirchner, que es la presidenta del partido, los interventores Jujuy, el PJ de Jujuy está intervenido desde hace mucho tiempo, y tiene iniciado un proceso de elección interna desde septiembre-octubre del 2024. Ustedes se acuerdan que Cristina convocó, bueno, el PJ convocó a internas para elegir a sus autoridades, que Cristina armó una lista, que el compañero Quintel armó otra lista. En ese contexto de que iba a haber una elección nacional interna de autoridades partidarias, es que el PJ, que estaba intervenido, también convocó elecciones internas. Como después se suspendieron las internas nacionales, los interventores suspendieron en aquella instancia. Pero estamos hablando de que hay 2 listas oficializadas con un proceso electoral abierto que debía respetar. Imagínate que desde septiembre, octubre del 24 hasta acá, los interventores suspendieron 4 veces las elecciones. Entonces acá, y terminaron ahora porque tenían que definir ahora si se hacía o no la elección en febrero, con el cronograma electoral, terminaron decidiendo suspendernos a todos. No es que suspendan la afiliación solamente de la senadora Moisés, suspenden la afiliación del presidente del bloque justicialista en la legislatura de Jujuy, de todos los diputados provinciales justicialistas que representan al peronismo en la legislatura de Jujuy, a 3 intendentes en ejercicio, a casi una docena de concejales en ejercicio, vocales, comisiones municipales. Te diría que toda la institucionalidad del peronismo que ha sido legitimada por el voto de la gente en los cargos representativos, Cristina decidió echarnos a todos. Creo que es una forma muy violenta de conducir al peronismo, es una forma muy sectaria de acomodar los tantos solamente para que quede el kirchnerismo cooptando, digamos, al Partido Justicialista y a todos sus ámbitos de representación. Y ciertamente este nivel de violencia también es como una cosa ejemplificadora para que los demás compañeros que trabajamos en el interior o que tenemos un pensamiento propio o que entendemos al peronismo de otra manera, no desde el sectarismo kirchnerista, tomarlo, digamos, como una cosa ejemplificadora, disciplinadora, decir, miren lo que pasa, miren lo que le va a pasar, digo, como una onda amenaza, ¿no? Miren lo que le va a pasar, que hacen algo diferente a lo que quiere Cristina. Ayer, Carolina, mantuviste una reunión con 3 gobernadores. Uno de esos gobernadores posteó en su cuenta de Twitter, hablamos de Gustavo Sáenz, de la provincia de Salta, después de esa reunión, un posteo que arranca diciendo, en un nuevo capítulo de la dictadura del pensamiento que ejerce Cristina sobre el PJ, sus interventores decidieron la suspensión de militantes y menciona tu caso. Y vos compartiste este posteo. La pregunta es, ¿considerás que lo que está haciendo Cristina en el PJ es eso? ¿Es una dictadura del pensamiento? Sí, estoy de acuerdo con Gustavo. De hecho, hablamos a la mañana, yo recibí el respaldo del gobernador de Salta, al quien le agradezco enormemente haberse expresado con la contundencia en que lo hizo. Tenemos el mismo pensamiento muchos dirigentes desde el interior, donde acá se ha acostado
al PJ con un pensamiento sectario, porteño, que no tiene en cuenta ninguna de las realidades políticas de cada provincia. De hecho, a Gustavo también le pasó, le intervinieron el PJ de Salta. Una de las primeras cosas que hizo Cristina fue intervenir el PJ de Salta, cuando Gustavo es peronista desde la juventud peronista. De hecho, nos conocemos desde que militábamos a los 18, 20 años en la juventud peronista. Pero de repente el kirchnerismo quiere medirte el peronismo en sangre por si sos funcional o no funcional, si sos obediente, si sos sumiso, si haces lo que dice la señora o lo que dice el hijo de la señora. Y la verdad es que el peronismo no es eso, con lo cual coincido plenamente con el gobernador Sáenz, un amigo querido, y bueno, y agradecerle también al gobernador Jalil, al gobernador Saldo, que ayer nos reunimos, claramente por esta situación que yo vengo viviendo, del acoso, de la persecución permanente, y que termina en este desenlace horrible, que bueno, te digo, no termina en realidad, porque nosotros vamos a recurrir a la justicia federal, y estamos pidiendo que se regularice la situación tan arbitraria de que con 2 listas oficializadas nos suspenden el proceso electoral, cuando aún si me suspendieran a mí, aún si yo saliera de mi candidatura, que no correspondería, pero la lista tiene derechos y todo el resto de los compañeros también. Entonces, digo, le quedo una cantidad de mensajes recibidos de apoyo de un montón de peronistas que pensamos igual. O sea, a ver, podemos respetar a Cristina. Cristina fue una parte de la historia de la Argentina, la reconocemos intelectualmente, políticamente la respetábamos y acompañamos. Yo acompañé, no solamente, yo soy diputado nacional, he acompañado gran parte de sus decisiones, pero creo que ya fue cumplir un ciclo y hoy no puede pretender que obligarnos a todos a pensar sectariamente. Y la cámpora es lo peor que le pudo pasar al peronismo. ¿Por qué? Porque la cámpora también tiene cooptado el pensamiento de Cristina. Creo que la cámpora, Máximo y Mayra y todo ese grupo, la hace ser cada vez más, la encierra cada vez más en un pensamiento único, cuando si hay algo que siempre caracterizó al peronismo fue la diversidad de pensamiento, la capacidad de confluir intereses y hacer una síntesis, respetar las diferencias de la sociedad. ¿Qué mensaje le damos a la sociedad cuando se cierra la participación, cuando hay un pensamiento único, cuando uno no tiene la libertad de opinar, de pensar o de decidir? Porque a mí, no sé, no entiendo ni por qué, me sancionan. Pero la verdad es que me preocupa mucho más los 300 compañeros. O sea, ¿vos sabés lo que es echar a 300 compañeros del Partido Justicialista? Que te estoy diciendo, sería muy grave que echen a un militante cualquiera, pero es mucho más grave que estás echando a gente que tiene la legitimidad de la representación. Te hago la última por sí o por no, y te agradezco la nota que ya fue muy extensa. En todo este contexto, ¿existe la posibilidad que el bloque que vos integrás, el bloque de Convicción, abandone el interbloque justicialista en el Senado? Va a ser una decisión que vamos a tomar la semana que viene. O sea que por lo menos están en evaluación. Sí, claro, estamos evaluando esa decisión. Yo no voy a tomar una decisión individual porque realmente tenemos un muy buen equipo con Sandra Mendoza, con Andrada de Catamarca, con el compañero Salino, que es nuestro presidente del bloque, y estaría muy mal yo en tomar una decisión, sin la consulta de ellos, y teníamos ya prevista una reunión inicial, de trabajo para la semana que viene, pero no está descartado. De hecho, yo ayer les pedí que evalúen la situación de salirnos del interbloque popular, en la medida de que también Mayans es el que preside el bloque del Senado, el interbloque en el Senado, y Mayans es el que tiene el presidencia en ejercicio del Partido Justicialista, y Mayans sabía de toda esta situación. Entonces, si el presidente del PJ no es capaz de cuidarnos a los senadores que formamos parte, del mismo equipo, y la verdad Clarísimo. que me parece que... Clarísimo. Carolina Moisés, senadora del bloque Convicción Federal por la provincia de Jujuy. Carolina, te agradezco muchísimo la nota. Que tengas buenas tardes. Gracias a vos, hasta luego.